En el capítulo 15 vimos cómo se introduce el tema de las 7 copas y ahora en el capítulo 16 estaremos estudiando en qué consisten estas 7 copas. En realidad son juicios de parte de Dios y que van apuntando hacia la humanidad que ha sido rebelde, que no ha querido creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así que preparémonos para el estudio de Apocalipsis capítulo 16. Bueno, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en este estudio. Esta noche pues estaremos iniciando el capítulo 16 de Apocalipsis. Este capítulo pues tiene alrededor de 21 versículos, pero vamos a estar hasta el versículo 11. Es el capítulo donde ya se nos presentan las 7 copas de la ira de Dios que estudiamos en el capítulo 15. Así que ahora entramos a esta parte donde ya se nos va a decir en qué consisten estas 7 copas o tazones de la ira de Dios. Vamos a empezar como siempre, vamos buscando algunos otros uh, elementos que nos ayuden a ir entendiendo mejor lo que estamos estudiando. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ha escuchado usted estas expresiones? La primera, fiat divino. Y de una vez aclaro que no tiene que ver con la marca de automóviles, ¿verdad? Fiat divino. Y la otra es ex nihilo. Bueno, la primera, aquí vamos a colocarlo. El fiat quiere decir hágase, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando vemos en Génesis 1:3, cuando dice sea la luz, ¿verdad? Aquí está esta frase, hágase la luz. Es ese, y es fiat divino porque es ese hágase que viene de parte de Dios y que aparece allí en Génesis cuando pues empieza la creación. Ahora, y vamos a ver por qué les estoy comentando esto. La otra palabra que dice ahí, ex nihilo, quiere decir de la nada. Por lo tanto, el acto creador de Dios es de la nada. Me explico, Dios no necesitó que hubiera algo antes para hacer la creación, sino que de la nada hace la creación y es el relato que tenemos en Génesis. Ahora bien, tomando en cuenta esto, como vamos a entrar a Apocalipsis 16 y vamos a ver una serie de cosas que suceden, a veces tenemos la tendencia, y cuando uno lee a distintos autores, algunos tratan de encontrarle una explicación, llamémosle natural o dentro de las propias ciencias naturales de esto que vamos a ver en las copas. Ok, es posible que en algunos casos lo que vamos a estudiar pueda derivarse de un fenómeno natural, pero no debemos de olvidarnos, y a la medida que lo leemos, no debemos de olvidarnos que nuestro Dios es todopoderoso. Él hizo la creación de la nada. Así que lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 16, Dios, lo que ahí sucede, eso para Él es, ¿qué les dijera yo? Pan comido, me explico. Que pasen esas cosas, ningún problema. Puede que hay algunos que se deriven de, como dije, de un fenómeno natural, pero puede que Dios intervenga directamente. Así que, dicho esto, a la medida que leemos, quizás se nos hace más claro por qué hice esta introducción. Dice, versículo 1. Entonces oí una gran voz, y cada vez que aparece esa frase gran nos está llamando la atención a que es algo significativo, ¿verdad? Que nos está presentando Juan. Entonces Juan dice, oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles. Y claro, aquí algunos preguntan, ¿y de quién es esa gran voz? ¿De quién está emitiendo esta orden? Pues obviamente Dios mismo. Y la orden dice, vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Así que vayan y derramen. Otra palabra de decir derramen es vacíen. Y esto nos está diciendo que esto ya es radical, porque ya dice, las copas de la ira llegó al colmo ya, la situación de maldad del ser humano. El Señor ha sido paciente y ahora viene el momento
de emitir el juicio final. Lo que vamos a ver aquí ya es la parte final. Aquí ya Dios está emitiendo estos juicios contra la humanidad incrédula. Pregunta: ¿los efectos de las copas, lo que vamos a leer, es literal? Es una pregunta. La respuesta puede ser sí o no. Hay algunos que dicen que no es literal, sino que representa otra cosa. Nosotros seguimos la escuela literal, así que cuando leamos el contenido y los efectos de las copas, entendemos que es así como está en la escritura. Y la otra pregunta que hay es si estos efectos son locales o son globales. O sea, ¿son solo en una parte de la tierra o abarcan toda la tierra? Cuando nosotros estudiamos en el capítulo 8, si mi mente no falla, las trompetas, algunos de los efectos de estas trompetas fueron de tipo parcial, no abarcaron la totalidad del planeta. Pero en este caso las copas sí abarcan la totalidad del planeta. Versículo 2. Vemos entonces, fue el primer ángel, y van a venir así en orden, ¿verdad? Fue el primer ángel y derramó o vació su copa o su tazón sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres. Ahora aquí aclara exactamente sobre qué hombres. Dice sobre, y obviamente entiéndase, hombres y mujeres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. O sea que el primer juicio de estas 7 copas va dirigido a todos aquellos que se habían dejado marcar y que aparte de eso es que adoraban a la bestia, adoraban a su imagen, la imagen que ya estudiamos anteriormente. Bueno, dice que lo que se les produce es una llaga dolorosa y maligna. Aquí tengo una foto para que veamos que es una llaga. ¿Usted ha tenido alguna vez una úlcera en la boca? Miren, es lo que algunos le llaman un afta, ¿verdad? Y es en la boca, pero así como esto, se pierde el epitelio. Para empezar, esas de la boca chiquitías, dolorosas. Le va a entrar a usted un poquito de sal, un poquito de limón y arden y duelen y son chiquitías, tal vez menos del diámetro de una cabeza de un alfiler. Ahora ya se imagina que esto le va a aparecer en la piel y posiblemente no una, sino múltiples úlceras. Yo en lo personal, cuando me sale una de esas aftas en la boca, a veces estando medio de mal humor, porque es una molestia continua ahí dentro de la boca. Ahora se imagina esto va a ser, por eso dice ahí, maligna y la idea ahí es que va a ser de mucha molestia. Dice aquí el mensaje que si quieren solo déjenme que haga una pequeña pausa solo para ver si tenemos alguna noticia aquí. No, todavía no, solamente seguimos esperando entonces la parte oficial, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Número 1 dice que esta primera copa es vaciada sobre la tierra. Vamos a ver que la siguiente es sobre las aguas. Este es sobre la tierra, pero específicamente sobre las personas que tenían la marca y que adoraban a la bestia y a su imagen. Es selectiva, o sea, es para los que tienen la marca, para los que adoran la imagen de la bestia. Ahora, podemos inferir, aunque no lo dice, que los que no tienen la marca de la bestia no van a sufrir esta plaga. Esto es, ¿quiénes no tienen la marca de la bestia? Los que no se dejaron marcar y fundamentalmente los que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Por la conjugación del verbo, donde dice se produjo o vino una llaga, da la imagen de que estas aparecen de súbito. Súbito quiere decir así de repente, ¿no? Que fue algunos autores que pueden pensar que si fue una enfermedad, que si fue un tipo de guerra química. Esas son las explicaciones que nos vienen naturalmente. Pero Dios sencillamente, solo con una orden de su palabra, rum, y todo el mundo, todos los que son adoradores de la imagen, los que tienen la marca, paran con estas llagas. Así que si podemos notar, en las trompetas al inicio lo que se estaba afectando era la creación. Progresivamente empezó a haber ya problemas en las personas. Aquí, de una vez desde el inicio, hay consecuencias directas sobre las personas, los seguidores del anticristo. Vamos a la segunda copa.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Algunos se preguntan cómo es la sangre de muerto, algunos explican que es un poco, bueno, empieza a coagularse, pero en un momento es espesa, un poco oscura. Obviamente se supone que también estás en una situación de maloliente y sumamente desagradable. Y como vamos a comentar aquí, recuérdense, en la segunda trompeta, el resultado es que una tercera parte del mar se convierte en sangre y a la vez muere una tercera parte de los animales marinos. Sin embargo, aquí en la copa la cosa cambia, porque la copa abarca totalmente el mar, o sea, todos los mares del planeta van a sufrir esto, y dice ahí, muere la totalidad de los seres marinos. Tenemos que ubicarnos en este momento porque esto ya es el final. Estamos en la gran tribulación, pero ya estamos en el final. Aquí es donde ya Dios emite estos juicios totalmente radicales. Imagínense, con la muerte de todos los seres marinos, afecta la capacidad de alimentación de muchas ciudades y pueblos y lugares que dependen de la pesca para su comida. Pues aquí, olvídense, ya no hay más peces. Todos se mueren, el agua del mar es un desastre. Así que esta es la segunda copa. Se mueren los animales, todos los animales marinos, el mar queda inservible. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y dice que también se convirtieron en sangre. Usted puede recordar que allá en Egipto hubo una plaga similar, ¿verdad? Porque dice, una de las plagas de Egipto tuvo este efecto sobre el Nilo, que se convirtió en sangre. La tercera trompeta también tiene un efecto sobre los ríos y fuentes de agua, pero en este caso de la tercera trompeta no se convierte en sangre, sino que son amargadas las aguas. Y cuando oímos esa trompeta, aquí con estas aguas de las fuentes, o sea, el agua dulce, por así decirlo, con esta agua amargada, sí empiezan a morir algunos seres humanos. Ahora, en este caso, el efecto es total. Aquí no es la tercera parte, sino aquí es la totalidad de ríos, entendemos fuentes de agua, incluyendo también los lagos, son convertidos en sangre. En pocas palabras, con este juicio, con este tazón o copa, prácticamente queda nulificado todo acceso al agua dulce. ¿De qué van a vivir? Quizás yo estaba aquí en mi casa y digo, ¿qué pasa si de pronto no hay agua? ¿Qué sucedería? Va, supongamos que los que tienen depósito o cisterna, supongamos que esas aguas no son convertidas en sangre, o sea que una familia podría todavía sobrevivir de lo que tenga o de botellas que tenga de agua salvavidas. Yo por lo menos aquí en mi casa creo que hay dos botellitas pequeñas, tenemos el filtro, esos ecológicos que tiene agua, pero no aguantaríamos más de una semana con lo que tenemos disponible aquí en casa. Hay familias que no tienen depósito, ¿verdad? Esa situación. Entonces, algo así va a pasar cuando esta copa se quedan sin agua. Esto va a ser una catástrofe. Oí al ángel de las aguas, dice el versículo 5, y aquí hay como una especie de paréntesis entre las copas. Oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Los comentaristas dicen que este ángel de las aguas es un ángel diferente de los que están trayendo las 7 copas. Este es un ángel que está a cargo de las aguas totales, sea de mar, sea del agua dulce y todo lo demás, ¿verdad? Y este ángel es el que dice, justo eres, refiriéndose a Dios, por supuesto, justo eres tú que eres y que eras. Esto refleja su eternidad, y por otro lado el santo, porque al ser santo es, número uno, apartado de todo mal y de todo pecado, pero también diferente, no es como los demás pseudodioses que tiene la humanidad, él es totalmente diferente. Y le reconoce esto, decirle justo eres, porque has juzgado todas las cosas. Bueno, por duros que puedan parecer estos juicios, porque la verdad, lo que estamos leyendo aquí es así, literalmente
espantoso. Solo con este ejercicio que yo hice aquí en mi casa, de ver cuánto podríamos tener de agua, ¿verdad? Pues, uno no está preparado para que de la noche a la mañana se quede sin agua, ¿verdad? Entonces eso es horrible. Bueno, por duros que pueden parecer estos juicios, aquí anoto lo que dice el versículo: el Eterno, el que es y que era, ¿verdad? Y Santo Dios es justo. ¿Por qué? Porque ha emitido su juicio. Es que ahí está el punto. Porque fíjense que si Dios no juzgara al pecador, entonces no sería justo. Así que estos juicios de las copas expresan que Dios es un Dios justo porque está juzgando el pecado y por supuesto al pecador. Aquí tengo una cita que hace este autor que se llama Constable, una cita de él cita a otro autor que es de apellido Magui, desconozco si es J. Vernon, pero es Magui, y dice esto: después de un largo periodo de predicación insípida, y entendamos que esto posiblemente está dentro del contexto norteamericano, ¿verdad? Después de un largo periodo de predicación insípida, el promedio de las personas cree que Dios es todo dulzura y luz y que no disciplinará o castigará a nadie. Bueno, el libro de Apocalipsis relata una historia diferente. Y ahí hago la cita. Miren, hoy día en nuestra sociedad hay muchas personas que tienen esta opinión. No, no, hombre, Dios, o sea, mire, Dios es amor, entendamos esto, así nos van a decir, Dios es amor. Dios, mire, yo creo que al final Dios va a perdonar Dios va a perdonar a todos. ¿Saben cómo le dicen muchas personas a Dios? Le dicen Diosito. ¿Y saben qué quiere decir eso? Como Diosito, ¿eh? Él es buena gente, él comprende, él sabe que somos. No, él al final va a perdonar a todos. Ese concepto no es lo que la Biblia enseña. Y como estamos estudiando acá en Apocalipsis, no, o sea, sí, Dios es bueno, por supuesto, pero es amor, claro, pero también es justo. Y Él ha dado los parámetros de su justicia y hay consecuencias al que no se ajusta a esos parámetros. ¿Qué es lo más sencillo para el ser humano? Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no muere, sino que tiene vida eterna. El que cree en Cristo, entonces obtiene el perdón de pecados por los que Cristo pagó en la cruz. Solo lo único que uno tiene que hacer es creer en Él. Ahora, ¿qué del que no cree? El que no cree ya está condenado, así dice allá en el Evangelio de Juan. Y si ya está condenado, lo que le espera es estos juicios que estamos viendo acá. O sea que la única manera de que uno no caiga en el juicio de Dios es cuando uno cree en Cristo como su Señor y Salvador personal. Versículo 6. Dice, porque ellos, refiriéndose a los hombres no creyentes, a estos adoradores y seguidores del anticristo, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y por supuesto, aquí podemos hacer una extensión hacia atrás en la historia. Todos aquellos que han matado a los seguidores del Señor Jesucristo. Así que a todos esos, dice aquí el versículo, refiriéndose a Dios, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Estamos hablando de un Dios justo. Sí, lo que está sucediendo ahora es precisamente un acto de justicia. Así como ellos derramaron la sangre de otros, de creyentes precisamente, ahora ellos están probando sangre. Y por supuesto, esto implica también que va a haber destrucción de sus vidas. ¿Se recuerdan que vimos en el capítulo 6 este pasaje? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? En esa oportunidad, el Señor les contestó que solo estaban esperando que se completara el número de los que iban a dar su vida por su testimonio en Cristo y que entonces de alguna manera vendría el juicio. Aquí ya estamos en ese momento. Ahora sí, Dios ya está emitiendo estos juicios por medio
de las copas. Y continúa este pequeño paréntesis entre copa y copa. Y oí al altar decir, ciertamente, oh Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí encontramos una figura de lenguaje cuando leemos esto. Dice, oí al altar decir. Y claro, ustedes van a decir, bueno, el altar puede hablar. No, lo que pasa es que aquí tenemos esto. Oí al altar decir, y es lo que se llama, no se nos va a quedar, tendríamos que repetirlo, es una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Es la figura que atribuye a las cosas inanimadas cualidades de los seres racionales. Entonces, cuando aquí dice que el altar está diciendo, lo que quiere decir es que hay un grupo de personas, como por ejemplo dice aquí, representa el testimonio grupal de los mártires y las oraciones de los santos. En pocas palabras, lo que dice el versículo, lo que dice el altar, lo están diciendo los que han dado su vida por Cristo, los santos, los que han sido creyentes en Cristo Jesús. Puesto que Dios es todopoderoso, tiene la autoridad de juzgar con verdad y justicia, y esto lo hace de manera imparcial. Su dictamen es indiscutible e inapelable. Cuando empezamos el capítulo donde dice Dios ya, lancen, derramen las copas, ya, ya no hay más que hacer, ya no se puede tener. Ahí está su dictamen, emite su juicio, se aplica ahora lo que están haciendo los ángeles, no hay vuelta atrás. El tiempo de la paciencia se terminó, se agotó. Ya llegó el límite de la maldad del ser humano. Versículo 8. Vamos con el cuarto ángel, o sea, la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron de darle gloria. Y aquí yo les coloco, ya lo habíamos mencionado en otra clase, les pongo para muestra un botón. Ahí tengo una cita del periódico El País, ese es un periódico español, 29 de junio. Noticia, la ola de calor que abraza Canadá deja más de 100 muertos. Las temperaturas suben hasta los 50 grados, entiéndase, centígrados o Celsius, se usa ahora Celsius, durante el fin de semana. La mayoría de las víctimas son personas mayores. Así estaba el titular, esto es ahorita, recién pasado el medio año. Pero en esos días siguientes aparece esta otra noticia. Aquí les pongo una foto. Eso que ustedes tienen ahí son unos mejillones, unas conchas y otros que aparecen en cantidades exorbitantes en una de las playas de ahí también del área de Canadá, en el Pacífico, del lado occidental. Y la noticia dice, miles de criaturas marinas mueren cocinadas tras mortífera ola de calor de Canadá. Decenas de miles de almejas, mejillones, estrellas de mar y caracoles fueron encontrados hervidos hasta la muerte en una playa del mar de los Salish, en la costa suroccidental del país, o sea, Canadá. Esta noticia es de la Deutsche Welle, de Alemania. ¿De cuándo esta fue? Se me olvidó la fecha, fue julio de este año. Ok, y anoto ahí al final, si 50 grados hacen estragos, imagínense con un aumento mayor. Y aquí, pues cuando se preguntan algunos de los autores, bueno, ¿y cómo puede subir la temperatura? Yo por un momento me pensé, ¿qué pasaría si hubiera una explosión solar de esas espectaculares? Que normalmente el sol tiene ciertas explosiones, pero que fuera algo muy grande y que eso subiera la temperatura. Me puse a leer, pero lo que más pasaría, que haría un efecto sobre las telecomunicaciones, si fuera eso. Entonces, otra posibilidad natural es que hubiera algo que afectara significativamente la capa de ozono. Eso permitiría entrar los rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta sí producen quemaduras. Ahora, la introducción cuando hablamos de que Dios solo dice hágase, dice sea, y que Dios de la nada hizo la creación, también quiere decir que solo con que Dios diga sube la temperatura del sol y no necesitamos ninguna explicación otra, sencillamente sube la temperatura
y produce lo que produce esta copa, quemaduras serias en todos los hombres. Experimentar duras pruebas sensibiliza al corazón del hombre para creer en Dios. Ese sería un comentario que podría haber. Las pruebas hacen que la gente crea en Dios. Puse allí, escribí, bueno, a veces. Pero lo que estamos viendo aquí nos dice algo muy distinto. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre. Y miren que reconocen esto, del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. Están dándose cuenta que esto viene de Dios y aún así, ¿qué dice el pasaje? No se arrepintieron para darle gloria. Al contrario, dice que blasfemaron su nombre. En Romanos 2:5 dice, pero por su dureza por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto lo expresa Pablo en Romanos 2:5, donde está hablando a ese hombre que no ha depositado su confianza en Cristo. Y le dice, lo que estás es reservando para ti ira para el día de la ira, cuando venga ese juicio de Dios, que ahora lo estamos viendo aquí en Apocalipsis, que es una realidad. Quiero hacer una observación aquí con esto. Sí, a veces cuando hay pruebas, cosas difíciles en la vida, algunas personas son sensibilizadas y vienen a los pies del Señor. Sí sucede, pero también hay una gran cantidad de gente que vive ese mismo tipo de pruebas y ni aún así buscan el rostro de Dios. Un ejemplo positivo, uno de mis hijos trabaja para una entidad cristiana y le tocó por su trabajo realizar un par de videos de la conmemoración del 20º aniversario del derribo de las Torres Gemelas. Y él fue allá a Nueva York a hacer una serie de grabaciones con algunos que vivieron esa experiencia y él me contaba lo siguiente, de antes de las Torres Gemelas a después de las Torres Gemelas, el número de iglesias en Nueva York aumentó, porque hubo gente que después de esa catástrofe quedó sensibilizada y creyó en el Señor. Hay una iglesia que conozco al pastor, no porque seamos amigos, pero lo he visto en algunas conferencias, se llama el Redentor, una iglesia presbiteriana, una iglesia que es grande, es una grande iglesia ahí en Manhattan, que esa es la cuna de la gente secular, digamos. Ahora, repito, mucha gente creyó en el Señor derivado de esa prueba difícil. Pero estamos hablando de Nueva York, donde también hay otro montonal de gente que hasta el día de hoy no cree en el Señor y aunque vivió la misma experiencia. Entonces, nada más, solo que esa es una sencilla, eso es una realidad, ¿verdad? Bueno, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Algunos identifican el trono de la bestia como quien dice el centro mismo de su autoridad. Sobre el trono de la bestia y su reino, dice, fue convertido en tinieblas. En pocas palabras, hubo oscuridad en todo el mundo. Antecedentes. Allá en el tiempo de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, dice Éxodo 10:22, Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Luego, en Marcos 13:24, el Señor Jesucristo, hablando del tiempo final, dice, entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿verdad? Y otra referencia, el día de la crucifixión, dice el pasaje en Mateo 27:45, desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces tenemos esos antecedentes. Aquí, puesto que el reino del anticristo es mundial, las tinieblas abarcarán todo el mundo. La plaga de la oscuridad en Egipto, una nota, dice, después del versículo que les leí,
No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días. Pero dice ahí, pero, y miren que subrayé, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Allá en Egipto hubo tinieblas sobre obviamente el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel no experimentó esa plaga, por así decirlo, ni las otras plagas que se dieron en Egipto. En este punto, la humanidad que ha rechazado la luz de Jesucristo, ahora puede experimentar la realidad de las tinieblas que son propias del camino que han escogido al someterse al anticristo y a Satanás. Entonces, toda esta humanidad que está viviendo este tiempo final experimenta lo que son las tinieblas de una manera real, personal. Agrega el versículo 11 que con esta oscuridad, dice, los seres humanos, los seguidores del anticristo, se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero otra vez no se arrepintieron de sus obras. La palabra dolor expresa agonía, aflicción y calamidad. O sea, el sufrimiento de las quemaduras del sol inferimos y de las úlceras que habían hecho las primeras copas. Este era intenso. Y agreguémosle ahora la dificultad de estar en una situación de oscuridad completa. ¿Y qué sucede con estos hombres? Aún a pesar de todo esto, y quiero recordarles algo, que ya lo dijimos, ya Dios había enviado a los 144,000 a predicar el evangelio. Había enviado a los 2 testigos que son conocidos a nivel mundial predicando el evangelio. Y luego ese ángel que desde el cielo anuncia el evangelio. Y ahora con todos estos juicios que han estado viviendo, ni con la predicación del evangelio, ni con el sufrimiento, estos se sensibilizan. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Estaban sufriendo, pero blasfemaron. Blasfemia, dice el diccionario, es una palabra o expresión gravemente injuriosa contra alguien o algo. O sea, expresaban insultos e injurias contra Dios, pero no se arrepintieron de sus obras. Arrepentirse es de la palabra griega que se llama metanoeo, quiere decir cambiar de mente cambiar uno en su mente o de propósito. Es como quien dice, el que se arrepiente hace un cambio, un giro de 180 grados. Va en una dirección y cuando se arrepiente se da la vuelta totalmente y toma otra dirección. Eso es lo que sucede cuando creemos en Cristo. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en una dirección, directos a la condenación eterna, y cuando creemos en Cristo, eso implica para nosotros un cambio totalmente, porque ahora de ir en contra y ajenos a Dios, ahora caminamos con Él de su mano habiendo creído en Cristo. Eso es arrepentirse. Estos hombres no se arrepintieron. Bueno, llegamos hasta aquí con el estudio del capítulo 16. Sin embargo, encontré cierta relación y les dejo estos pensamientos. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dijo, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Este pasaje como me costó cuando era joven porque lo sentí un poco fuerte. Hay un autor que hemos citado, John MacArthur, dice, el planteamiento de Jesús es que ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe no deben comunicarse a individuos que son totalmente antagónicos a las cosas de Dios. Ellos son los perros y los cerdos espirituales que no tienen ningún aprecio por lo que es santo y justo. O sea, vamos a conocer a través de nuestra vida personas que son así como estos que no reconocen a Dios ni se arrepienten en el tiempo final. En nuestros tiempos actuales hay gente en la sociedad que es así, totalmente rechazan todo lo que pueda venir de Dios, y de ahí viene este comentario y la aplicación del versículo. Esta gente tomará lo que es santo, las perlas, o sea, joyas, eran joyas raras y valiosas de la palabra de Dios, y lo van a tomar como tontería y ofensa. Ejemplo, esto siempre te digo un MacArthur. Un animal salvaje cuya preocupación principal es rebuscar comida en la basura, difícilmente apreciará que le arrojen una perla. Le va a irritar
que no se trate de algo de comer y es posible que ataque a la persona que lance la piedra preciosa. Va a haber personas que les compartimos el evangelio y se nos van a dejar venir con todos los argumentos y quizás a veces de manera violenta. La aplicación de Mateo 7 es que también tenemos que aprender a identificar a esas personas y en algunas ocasiones a ellos no les vamos a compartir porque ellos sí están totalmente ya con la conciencia encallecida, ajena totalmente a Dios. Con todo y esto, seguiremos compartiendo el evangelio. En esta oportunidad vimos una parte del capítulo 16 hasta el versículo 11. Vimos prácticamente 5 copas y en la próxima oportunidad estaremos estudiando el resto del capítulo. De momento el panorama ha sido sombrío, estos juicios son muy severos, hay mucho sufrimiento. Lo que va a vivir la humanidad sin Cristo de verdad es espantoso. Así que es este el tiempo para creer en Cristo, ese es el tiempo para compartir, para hablarle a nuestros conocidos, compañeros de trabajo, de estudios, de barrio, de colonia, compartirles acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Nos vemos.